Soy alguien común. Trabajo en una empresa de mensajería que hace envíos urgentes dentro de la Ciudad de México, de lunes a sábado. Vivo en Iztapalapa, pero ese día, por una entrega de último minuto, terminé saliendo cerca del centro histórico. Eran casi las 9:30 de la noche, y la calle, aunque no desierta, ya comenzaba a vaciarse. Había entregado un sobre en una oficina de abogados sobre la calle República de Uruguay, y decidí caminar hasta la estación del metro Pino Suárez. No me gusta tomar taxi ni Uber de noche, y menos por esas calles angostas donde ya han asaltado a varios compañeros. Me metí por un callejón estrecho que conecta República de El Salvador con Regina. Lo he usado varias veces como atajo. Estaba más oscuro de lo habitual. A esas horas, las cortinas de los negocios ya estaban bajas, y solo quedaban restos de basura, cajas húmedas, olor a comida vieja y uno que otro perro flaco hurgando. Pero no fue eso lo que me puso alerta. Fue la certeza, esa sensación visceral, casi animal, de que alguien me venía siguiendo. Volteé disimuladamente al cruzar la esquina. No había ruido de pasos, ni murmullos, nada. Pero lo sentí, como si una presencia se hubiera pegado a mi espalda desde hace un buen rato. Caminé más rápido, fingiendo buscar algo en el celular, aunque no tenía batería. Al llegar a la siguiente calle, República de Colombia, giré a la izquierda, y ahí lo confirmé. Era un hombre, joven, quizá un poco menor que yo, delgado, llevaba una sudadera negra con gorra. No lo había visto antes, pero su andar era demasiado constante, demasiado preciso. Lo vi desde el reflejo de un vidrio roto en una vitrina abandonada. Venía justo detrás, a unos 15 metros, sin prisa, como si también supiera exactamente a dónde iba. Pero yo ya no sabía a dónde ir. Sentí un cosquilleo en la nuca. No era miedo inmediato, era ese tipo de tensión que se convierte en coraje porque sabes que algo se está gestando, algo que puede terminar muy mal. Busqué la manera de salir de esa calle sin hacer evidente que estaba huyendo. Me metí a un callejón que conozco bien, un pasaje sin nombre entre un expendio de cervezas cerrado y una bodega vieja de plásticos. Es angosto, húmedo, con grafitis viejos y escurrimientos en las paredes. No era la mejor ruta, pero si lograba cruzarlo, saldría directo a 5 de febrero, una avenida más amplia y con movimiento. Al menos, eso creí. Caminé sin voltear, oía solo mis pasos, o eso pensaba. El callejón parecía más largo esa noche. Mis pasos hacían eco en las paredes, y comencé a sentir que alguien igualaba mi ritmo. Hice una pausa corta. El silencio se volvió espeso. Un perro ladró a lo lejos. Entonces, lo escuché. Otro paso, apenas unos centímetros después del mío. No fue mi imaginación. Me detuve en seco. Y él también. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento entendí que ese tipo no quería robarme. O no solamente. Había algo más en esa persecución silenciosa. Algo personal, como si me conociera. O como si hubiera decidido seguirme sin motivo, solo por el simple acto de hacerlo. Me giré. Ahí estaba, a menos de 10 metros. Nos separamos por la luz amarillenta que colgaba de un foco solitario. Él no dijo nada, no dio un paso más, solo me miró. O eso creo, porque su cara estaba parcialmente cubierta por la sombra de la capucha. Lo que más me perturbó fue que tenía las manos en los bolsillos, y no se movía, ni un milímetro. Yo estaba temblando por dentro, pero no quise mostrarlo. Di un paso hacia atrás, lentamente, y él entonces dio uno hacia adelante, casi al mismo ritmo. No sacó arma, no gritó, no intentó correr, solo me copiaba. Entendí que si corría, él lo haría, y si me detenía, me igualaría, como si fuera un espejo, o peor, como si me estuviera jugando la cabeza. Era un callejón, no tenía para dónde ir, pero recordé algo. Ese callejón tenía una puerta de metal oxidada a la izquierda. Alguna vez, por pura curiosidad, vi que llevaba a un estacionamiento en ruinas. Lo había visto abierta hace tiempo. Recé porque todavía lo estuviera. Me acerqué a la puerta, lento, sin quitarle la vista. La empujé. Crujió. No tenía candado. Se abrió. Entré rápido, cerré tras de mí, y avancé entre los coches abandonados. El estacionamiento era un rectángulo enorme, con autos oxidados y techos bajos. Me agaché detrás de una camioneta Dodge vieja. Estaba oscuro, pero al menos lo suficiente para ocultarme. Esperé. Los segundos fueron eternos. Me llamo Sergio Morales.
Tengo 42 años y soy minero. Trabajo desde hace ya más de 15 en una mina subterránea ubicada justo debajo de lo que alguna vez fue la zona industrial de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Sí, aunque parezca mentira, hay túneles bajo esta ciudad, túneles reales, olvidados, transformados con los años. Algunos son restos de antiguas rutas de transporte de carbón y piedra volcánica, otros fueron reacondicionados para extraer materiales de relleno para las construcciones nuevas. Pero todos tienen algo en común, el silencio y la oscuridad que, cuando estás ahí abajo, se sienten como una segunda piel. Ese día, un martes de noviembre, comenzó como cualquier otro. Llegué puntual al campamento a las 6 de la mañana. La neblina aún se arrastraba entre las calles y los puestos ambulantes apenas comenzaban a montar su mercancía. Me puse el overol, el cinturón de herramientas y, como siempre, el casco con la lámpara frontal. El encargado del turno, el ingeniero Ríos, hizo la bitácora y asignó a cada equipo su sección. A mí me tocó bajar con Alfredo, un tipo callado, mayor que yo, con el que ya había trabajado varias veces. Alfredo era de esos que trabajaban sin decir palabra. No era mala persona, simplemente reservado. Traía siempre un cigarro apagado en la boca, como si así pudiera engañar al cuerpo y no recaer en el vicio. Nunca supe si había dejado de fumar o si simplemente no podía costearlo más. Bajamos al túnel a eso de las 6:30. El descenso es como una prueba de paciencia. Hay que tomar una especie de elevador viejo que se detiene en 3 niveles, cada uno más profundo y sofocante. El nuestro era el segundo. Apenas llegamos, el calor del subsuelo nos abrazó con ese olor característico de tierra húmeda, óxido y aceite viejo. Comenzamos a trabajar con normalidad. Alfredo fue hacia el extremo más alejado del ramal para comenzar con la perforación, mientras yo me encargaba de revisar la estabilidad de la galería. Cada quien en lo suyo. Así pasaron las primeras 3 horas. A eso de las 10, hice una pausa para tomar agua. Llamé por radio a Alfredo para saber si todo iba bien. No respondió. Esperé unos segundos y volví a llamar. Alfredo, ¿me copias? Nada. Solo el zumbido del canal abierto. Pensé que se habría quitado el radio, a veces lo hacíamos para no escuchar el ruido de la máquina perforadora. Caminé hacia el fondo del ramal, iluminando con mi lámpara las paredes sudorosas del túnel. El aire se hacía más pesado conforme avanzaba. Cuando llegué al área donde él debía estar, solo encontré la perforadora aún encendida, y a un lado, tirado sobre la grava húmeda, su casco. El casco, con la lámpara aún prendida. Fue como recibir un balde de agua helada. Miré alrededor, pensando que tal vez se había metido a alguno de los huecos laterales. Lo llamé varias veces, con la voz cada vez más alta, cada vez más quebrada. Nada. El silencio de esa parte del túnel se volvió agobiante. Apagué mi lámpara para ver si alguna otra luz se movía en la oscuridad, algún reflejo del equipo de Alfredo, pero solo estaba la tenue luz de su casco, tirado como si alguien se lo hubiera arrancado. Recogí su radio y lo intenté de nuevo. Alfredo, aquí Sergio, si me escuchas, responde. Nada. Regresé apresurado al punto donde el túnel conecta con la galería principal y llamé al ingeniero Ríos desde el intercomunicador instalado en la pared. Sergio Morales reportando. El compañero Alfredo García no responde. Encontré su equipo pero no hay rastro de él. Ríos respondió de inmediato con tono serio. ¿Dónde exactamente? En el ramal 2, cerca del pozo 6, la máquina sigue encendida y su casco está en el suelo. Hubo un silencio tenso en la línea y luego ordenó. Regresa de inmediato a la galería principal. Voy a mandar a 2 hombres contigo. Subí los 150 metros de túnel a pie. Respiraba con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad. La idea de dejar a un compañero solo, de que algo le pasara ahí abajo, me revolvía el estómago. Cuando llegué al punto de reunión, ya estaban esperándome Omar y Vargas, 2 tipos experimentados que siempre iban juntos. Los 3 regresamos al sitio. La escena no había cambiado. El casco seguía ahí. La máquina seguía vibrando con su sonido monótono y mecánico. Pero Alfredo, nada. Empezamos a revisar los huecos. Los túneles laterales eran estrechos, oscuros. Algunos apenas tenían el ancho para que un hombre entrara agachado. Yo me metí en uno de ellos. Estaba húmedo, el aire era espeso y el barro se pegaba a los guantes. ¿Lo ves?, preguntó Vargas desde afuera. Nada, pero hay marcas de botas en el suelo, respondí. No sé si sean recientes.
A los pocos minutos Omar gritó: ¡Aquí hay algo! Trabajo como diseñadora gráfica freelance desde casa. Vivo sola en un departamento de la Colonia del Valle, entre División del Norte y Torres Adalid, en un edificio viejo pero funcional, de esos con elevadores lentos, paredes delgadas y vecinos que se saludan solo con la cabeza. Tengo 34 años y mi rutina no es particularmente interesante. Café en la mañana, laptop desde las 8, comida alrededor de las 2 en algún restaurante pequeño de la zona, a veces en el Vips de Insurgentes o en las fonditas escondidas por San Borja, y luego encierro otra vez. Rara vez salgo de noche, no me gusta. Hace una semana, después de regresar de una comida con una clienta en el centro, encontré una nota debajo de mi puerta. No tenía remitente. Estaba escrita con pluma azul, en letra cursiva, sin firma. Me detuve a leerla de pie en el pasillo. Comiste fideos secos con agua de Jamaica. Hablaste de tu ex. La mesera tenía una cicatriz en la mejilla. Solté una risa incómoda. Me imaginé que alguien estaba intentando hacerme una broma. Tal vez un vecino chismoso con demasiado tiempo libre. Pero la descripción era demasiado precisa. Exacta. El almuerzo había sido en el Salón Corona de 16 de septiembre. Comí fideos secos, tomé agua de Jamaica y sí, hablé de mi ex con Erika, mi clienta. Incluso habíamos hecho un comentario sobre la cicatriz de la mesera. Guardé la nota en mi mochila. No me asusté, al menos no en ese momento. Pensé que podría ser una coincidencia absurda, o que tal vez alguien me conocía y estaba jugándome una broma pesada. Me forcé a olvidar el tema, pero no fue la única. Al día siguiente, salí a correr al parque hundido. Hacía frío, así que llevé una sudadera gris. Corrí unos 40 minutos, escuchando mi playlist de siempre: Café Takva, Porter, Zoe. Al volver, encontré otra nota. Esta vez estaba dentro del buzón, sin sobre. Hoy sudaste escuchando Eres de Café Takva. Llevabas la sudadera gris con el cierre roto. Te detuviste a ver a un hombre con su perro en el parque. El perro era un pastor alemán. Tenías los ojos tristes. Me paralicé en seco. No hay manera de que eso sea una casualidad. Era exacto, preciso. Me costó respirar por unos segundos. Entré al departamento sin revisar nada más, cerré con llave y me senté en el sillón con las piernas temblando. Esa noche no dormí. No me atreví a contarle a nadie, no quería que pensaran que estaba loca o que exageraba. Empecé a fijarme más en la calle, a revisar si alguien me seguía, si algún vecino actuaba raro. Pero nada, la gente seguía con su vida. Los de arriba seguían peleando a gritos, el anciano del piso 2 seguía barriendo la banqueta con su escoba gastada. Todo era igual, menos las notas. Recibí 5 más en los siguientes días. Una de ellas describía una conversación por teléfono con mi madre. Otra detallaba lo que vi en un TikTok esa madrugada de insomnio. Una más mencionaba que había llorado después de soñar con mi abuela. Tu abuela te habló en el sueño. Dijiste que la extrañabas. Te despertaste llorando y miraste el techo por más de 20 minutos sin moverte. Te abrazaste a ti misma. Te dijiste que todo estaría bien. No sabía qué hacer. El miedo me apretaba el estómago como una mano invisible. Empecé a cerrar todas las cortinas, a dormir con cuchillo bajo la almohada, a revisar bajo la cama como si tuviera 5 años. Incluso puse cinta adhesiva en la puerta del buzón para ver si alguien lo abría. Nadie lo hizo. Las notas simplemente aparecían. No eran amenazas, no eran insultos, eran observaciones, detalles íntimos, dolorosamente íntimos. No venían del internet. Nadie podía saber todo eso desde redes sociales. No usaba apps de citas, ni cámaras en casa, ni tenía vecinos en confianza. Era alguien que me conocía, o me seguía, alguien que me estaba observando desde muy cerca. Entonces encontré la nota número 7. Estaba en el refrigerador, pegada con un imán que no reconocía. A las 11:26 de ayer, alguien intentó abrir la puerta. No fuiste tú. No fue el viento, no usaron fuerza, solo giraron la perilla 2 veces, y luego esperaron. Me caí sentada en el suelo, tuve náuseas, mi cabeza se nubló, marqué al número de emergencias pero colgué antes de que contestaran. ¿Qué les iba a decir? ¿Que una nota anónima me avisaba de alguien intentando entrar? A las pocas horas llegó otra, dentro del bote del reciclaje. Hoy dejaste el gas abierto por accidente, no lo encendiste, pero no lo cerraste.
Si hubieras prendido la luz al entrar, habrías muerto. Recuerda revisar. Ese día salí corriendo del departamento. Me fui a casa de una amiga, Camila, sin explicar mucho. Le inventé que había tenido una discusión con un ex. Dormí en su sillón y lloré en silencio. No. Quería que nadie supiera lo que estaba pasando. Me daba más miedo pensar que alguien no me creería, que me dijeran que todo estaba en mi cabeza. Regresé al tercer día. Pensé que quizás, si ignoraba el problema, desaparecería, como una pesadilla que se olvida si uno no la alimenta. Pero la siguiente nota me quitó cualquier ilusión. No deberías haber regresado. Estás sola, no llames a nadie. Esta historia se está escribiendo, y tú eres la protagonista. La nota estaba en mi almohada. ¿Quién demonios había entrado? ¿Cómo? No había cerraduras forzadas, ni ventanas abiertas. Nada. Llamé a una cerrajera para cambiar el cilindro. Ella notó que la cerradura anterior estaba perfectamente funcional, pero lo hizo de todos modos. Puse una tranca interna adicional. Instalé una cámara en la entrada que me prestó mi primo. Me dije a mí misma que eso era suficiente, que no iba a dejar que me quebraran, hasta que recibí la última nota. Apareció esta mañana, justo después de que salí a tirar la basura. La puerta estuvo cerrada todo el tiempo. Solo estuve afuera 3 minutos. Lo sé porque llevaba el temporizador encendido en el celular para no olvidar un huevo hervido. La nota estaba en el respaldo de la silla donde trabajo todos los días. En ella, una sola línea. Hoy vas a ver al hombre que te escribe estas notas. Me quedé inmóvil por varios minutos. Pasé toda la mañana encerrada, con el cuchillo al lado del teclado. No comí, no bebí agua. Miraba cada ruido como si fuera un grito. Reproduje las grabaciones de la cámara y no había nadie. Nadie. Hasta que toqué mi puerta por error al pasar al baño, y noté algo atorado. Una nota. Ya me viste. Fingí ser el de Uber Eats. Me miraste 2 segundos por la mirilla. Llevaba gorra. No dijiste nada. Cerraste de inmediato. Ya me viste. Ahora sabes quién soy. Ahora todo cambia. Corrí a la mirilla con el corazón latiendo como tambor. No había nadie. Pero no era mentira. Un repartidor de Uber había tocado unos minutos antes. Me asomé solo de reojo porque no esperaba nada. Pensé que se había equivocado de puerta. No lo abrí. Solo fue un vistazo. Ahora lo recuerdo. Alto, moreno, sudadera negra, gorra gris. No tenía ningún paquete en la mano. Esta noche duermo con las luces encendidas. Ya no me importa si me dicen paranoica. Mañana me mudo. Esta historia ya no me pertenece. Es de él. Pero yo no le voy a dar el final que quiere. No, voy a sobrevivir. Soy de Hermosillo, pero esa vez fui a la Ciudad de México por trabajo. 3 días. Mi empresa me reservó una habitación en un hotel de la colonia Roma, uno de esos que parecen antiguos pero reformados con lo justo para cobrar caro. Todo estaba limpio, funcional, con ese aire elegante de lo viejo restaurado. Llegué por la tarde, dejé mi maleta, revisé los correos desde el escritorio y salí a cenar a un sitio de mariscos por Álvaro Obregón. Me fui caminando, aprovechando el fresco. Volví poco después de las 11. Afuera el ambiente estaba tranquilo, apenas un par de taxis pasando y un señor barriendo la banqueta del Oxxo de enfrente. Ya en la habitación, puse música baja en mi teléfono mientras me preparaba para dormir. La cama era cómoda y las ventanas sellaban bien el ruido exterior. No tenía sueño, así que vi un par de videos y después me dormí. Debió ser cerca de las 2 o 3 de la madrugada cuando me despertó un sonido seco, sutil, como el clic de una perilla girando. Tardé en ubicarme. La habitación estaba en completa oscuridad, salvo por el parpadeo tenue del aire acondicionado. Me incorporé, quedándome quieto, con el oído atento. Pensé que lo había soñado, pero no. Se repitió. Un clac-clac, insistente, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta, probando la cerradura desde el exterior. Mi corazón se aceleró al instante. No era el tipo de sonido que uno espera escuchar en la madrugada dentro de un hotel. Me quedé en silencio total, sentado al borde de la cama, los pies descalzos sobre la alfombra. Volvió a sonar, más fuerte, con más fuerza, clac, clac, clac. Me levanté, tomé el celular, encendí la linterna y caminé despacio hacia la puerta. Me aseguré de no hacer ruido al moverme. Me detuve a unos pasos. La manija de la puerta se movió. No hay manera de confundir eso. Alguien la estaba forzando, despacio, como si no quisiera hacer ruido.
pero sin saber que yo ya estaba despierto. Miré por la mirilla. Nada, el pasillo vacío, pero se seguía escuchando el leve clac, metálico, insistente. ¿Quién es?, pregunté con voz seca. Nadie respondió. El sonido se detuvo un segundo, y después, con una calma que me heló, volvió. Como si no les importara que ya supiera que estaban ahí. Sentí una tensión en la nuca, una alerta animal. No era un huésped perdido, no era personal de limpieza, era alguien intentando entrar a la habitación sin permiso y sin prisa. Me alejé despacio, llamé a recepción desde el celular. «Recepción, buenas noches», dijo una voz joven. «Estoy en la 204. Hay alguien afuera de mi habitación intentando abrir la puerta». Hubo una breve pausa. El tono del recepcionista cambió un poco. «¿Está seguro?» «Estoy viendo la manija moverse», dije sin alzar la voz. «Por favor, mándenle a alguien ya». «Sí, claro. Ya mismo va un guardia». Colgué. No me alejé de la puerta. Algo no me cuadraba. ¿Qué clase de recepcionista responde así cuando alguien dice que están intentando entrarle al cuarto? Pasaron 5 minutos. Nada. El sonido seguía. Clic, clic, clic. Me acerqué una vez más a la mirilla. Esta vez sí vi algo. Una sombra, apenas una silueta, pegada a la pared, al borde del marco de la puerta, como si supiera perfectamente cómo no ser vista. No hacía ruido, no hablaba, solo estaba ahí, intentando. Me alejé y agarré el palo de metal que usaban como pasador interno. Me temblaban un poco las manos, pero no era miedo, era algo más. Como si esa presencia fuera una amenaza que no quería irrumpir con violencia, sino con paciencia. El teléfono fijo de la habitación sonó. Me sobresalté. Sí, señor, era el mismo recepcionista. El guardia subió y no vio a nadie. ¿Está seguro de que no fue un huésped confundido? La persona sigue aquí, la acabo de ver por la mirilla. Imposible, señor. Está solo usted en ese pasillo. Esa planta está vacía, solo su habitación está ocupada esta noche. Me congelé. ¿Cómo que está vacía? Solo tenemos 5 habitaciones ocupadas hoy, todas en los pisos del primero al tercero. Usted es el único en el cuarto. ¿Y eso qué tiene que ver? Hay alguien afuera. Voy a subir yo mismo, deme un minuto. Colgué. No sabía si lo que decía era cierto o una excusa para no mandar a nadie, pero al menos algo harían. En ese momento, escuché cómo la manija bajó con fuerza. El seguro interno tembló. La puerta se movió apenas unos milímetros. Grité. Ya llamé a seguridad. Lárguese. Silencio. Ni un solo sonido. Me acerqué de nuevo, despacio. Miré por la mirilla. Esta vez la figura estaba justo frente a ella, tapándola por completo. No vi rostro, solo oscuridad. Retrocedí. Tomé la silla del escritorio y la atranqué contra la puerta. Cerré la cortina de la ventana y regresé al baño, donde había una pequeña navaja entre los útiles personales. La metí en el bolsillo del pants. Pasaron otros 10 minutos. Alguien tocó la puerta. «Señor, soy Jorge de recepción. ¿Está todo bien?» No respondí de inmediato. ¿Está solo? Sí. ¿Qué lado está la cámara?, pregunté. «Perdón, la cámara del pasillo. ¿Qué lado está?» Lado derecho saliendo de su puerta». Esa era la respuesta correcta. Me acerqué, retiré la silla y abrí apenas unos centímetros. Era él. Joven, cara de universitario, camisa blanca con logotipo. Me miraba con incomodidad. «¿Dónde está el guardia?», le pregunté. «Está revisando el piso de arriba. No vimos nada, lo juro». «¿Está seguro que no soñó? ¿Cree que estoy inventando esto?». Se quedó callado, luego habló, más bajo. «No es el primero que dice eso, señor». «¿Cómo?». «Hay huéspedes que han pedido cambio de habitación en la madrugada, siempre por lo mismo, que alguien intenta entrar. Pero cuando subimos, no hay nadie, las cámaras no captan nada». Me quedé viéndolo sin saber qué decir. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», le pregunté. 2 años. «¿Y eso pasa seguido?». «Una vez cada mes, más o menos. Siempre en este piso. A veces en la habitación 203, a veces en la 206. Esta vez fue la suya». «¿Y nadie hace nada?». «El jefe del hotel dice que son coincidencias, que la gente se sugestiona, que el hotel es viejo y los seguros suenan, pero yo creo que no». «¿Por qué?». Él bajó la voz. «Porque yo también lo he escuchado. Cuando me quedo aquí a dormir después del turno, siempre lo mismo. Alguien gira la manija, muy despacio, como si supiera que hay alguien adentro. Nos quedamos en silencio un momento.
¿Quiere que le consiga otra habitación? Me ofreció. Negué con la cabeza. No iba a dejar que me corrieran de mi propio cuarto. No, gracias. Pero si escucho algo más, no voy a volver a llamar. Voy a abrir la puerta con lo que tenga en la mano. Así que más le vale que no se acerque nadie. Él asintió. Entendido. Cerré la puerta, puse el seguro, el pasador y la silla. No dormí más esa noche. No volvió a sonar la manija, pero no era mi imaginación. Esa mañana, cuando bajé con mi maleta para el checkout, Jorge no estaba. En su lugar había una mujer mayor. ¿Estuvo todo bien, señor?, me preguntó con sonrisa amable. Todo excelente, gracias, mentí. Al salir, me volví a ver hacia la fachada del hotel. En una de las ventanas del cuarto piso, muy cerca de donde estaba mi habitación, me pareció ver una silueta quieta, de perfil. Un hombre, alto, quieto, mirando hacia la calle. Y aunque ya era de día, la luz del sol no le tocaba el rostro. No fue una gran amenaza, ni siquiera fue directa. Me dijo algo al pasar, algo que cualquiera podría haber ignorado, como un comentario lanzado al aire. Pero la forma en que lo dijo, la manera en que me miró, eso fue lo que no pude sacarme de la cabeza. Era jueves. Acababa de salir de la Facultad de Ciencias Políticas en Q. Era como eso de las 7 de la noche y ya se sentía el frío seco de diciembre. Había oscurecido completamente y aunque por la zona todavía había algo de movimiento, ya no era como en la tarde. Caminaba hacia el metro Universidad con mi mochila colgando del hombro y los audífonos puestos, escuchando un podcast sobre crímenes reales. De esos que luego me dejan mal, pero no puedo dejar de escuchar. Casi al llegar al paradero me crucé con un tipo. No era un vagabundo, ni un borracho, ni nada que pareciera fuera de lugar. Llevaba una chamarra de mezclilla, pantalón holgado y unos tenis blancos sucios. Se veía joven, pero con esa mirada que solo tienen los que ya vieron cosas pesadas. Pasó junto a mí y me dijo: «Ya te vi, carnal. Al rato platicamos. Afuera». Me lo dijo sin levantar la voz, casi como si fuera una broma entre amigos. No me detuve, no respondí. Solo lo miré de reojo y seguí caminando. Pero esas palabras se me clavaron como espinas. Mi casa está en la colonia Portales. Vivo con mi madre en un departamento viejo, de esos que crujen con cualquier paso. Ella trabaja de noche cuidando a una señora mayor en la Narvarte, así que por las noches estoy solo. Siempre me ha gustado tener ese espacio para mí, hasta esa noche. Tomé el metro como siempre, luego caminé unas 7 cuadras desde Ermita hasta mi casa. Ya en la calle noté algo raro, no sabía exactamente qué, pero me sentía observado. En cuanto llegué al edificio, vi algo que me hizo detenerme. Había un auto estacionado justo frente a la entrada. Un Jetta gris oscuro, vidrios polarizados, sin placas. Al principio pensé que era uno de los vecinos, pero ninguno de los carros de por aquí está así de limpio. Este parecía nuevo, reluciente. Me acerqué con cuidado, sin mirar demasiado, tratando de actuar como si no me importara. Al pasar junto a él, traté de ver si había alguien adentro, pero los vidrios estaban completamente oscuros. Entré al edificio. El corazón me latía más rápido de lo normal. Me obligué a no voltear por la ventana hasta ya estar adentro. Me senté frente a la tele, puse una película cualquiera para distraerme y traté de olvidarlo del tipo y el auto. Pero no pude. La frase me daba vueltas. Al rato platicamos. Afuera. ¿Y si no fue nada? ¿Y si solo era un loco? ¿Y si me confundió con alguien? Pensaba eso mientras me acercaba lentamente a la ventana de la sala, esa que da a la calle. Abrí la cortina solo un poco. Ahí seguía el coche, apagado, sin moverse, sin placas. Las horas pasaron lento. Como a las 10, volví a asomarme. El coche seguía allí. Me metí a Reddit, luego a TikTok, luego de nuevo a Reddit, buscando distracción. Cualquier cosa que me hiciera olvidar lo que estaba pasando afuera. Pero había algo que no me dejaba. ¿Y si sí es él? ¿Y si me está esperando? No sabía por qué, pero una parte de mí estaba convencida de que el tipo del metro había estado metido en cosas. No era una amenaza cualquiera. Intenté dormir. Me metí a la cama con ropa puesta y mi celular en la mano. Desactivé el Wi-Fi, puse el modo de emergencia y me aseguré de que la puerta tuviera las 2 vueltas de la chapa de seguridad. Me acosté sin apagar la lámpara. Afuera, el silencio era anormal.
ni los perros ladraban. No se oía ni una moto, ni un taxi. Me asomé de nuevo a la ventana y ahí estaba el coche. Esta vez, con las luces interiores encendidas. Vi la silueta de alguien. Estaba ahí, quieto, como si también estuviera observando. Retrocedí. No corrí la cortina. Solo me escondí tras la pared. No sé por cuánto tiempo me quedé quieto. Solo recuerdo que mis piernas temblaban. El celular marcaba la 1:18 de la mañana cuando sonó una notificación. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Ya vi dónde vives. No tenía nombre, no tenía foto de perfil, ni siquiera decía en línea, solo ese mensaje. Sentí un vacío en el estómago. Me sudaban las manos. Me levanté y fui por un cuchillo a la cocina. Me escondí detrás de la puerta del baño, que tiene vista al pasillo y a la entrada. Así estuve como media hora, cuchillo en mano, celular en la otra, hasta que se me acabó la batería. Cuando me atreví a mirar de nuevo por la ventana, el coche ya no estaba. Al día siguiente, me fui a la escuela antes del amanecer. Le conté todo a un amigo de confianza. Me dijo que probablemente era una amenaza vacía, que no me fuera a meter en más problemas y que no respondiera el mensaje. Así lo hice. Lo bloqueé. Pero las noches siguientes el mismo coche apareció otra vez. Sin placas. No pasaba nada, solo estaba ahí, a veces 1 hora, a veces 3, siempre en silencio, y cada vez me sentía más vigilado. Ya no usaba audífonos en la calle, dejé de tomar el metro, cambié mis rutas, pero el coche reaparecía como si supiera dónde iba. Lo vi una vez a 2 cuadras de CU, otra en División del Norte, una más frente al Seven donde suelo comprar cigarros. Nunca lo vi moverse, solo estaba ahí, viéndome. Un día, lo seguí. Caminé hacia él como si nada, simulando que iba a cruzar la calle. Me metí al Oxxo de la esquina, salí por el otro lado y lo observé desde lejos. El auto arrancó y dio vuelta por la calle de atrás. Me escondí en una jardinera y tomé video. Cuando pasó frente a mí, alcancé a ver al conductor. Era el mismo tipo de CU. Ahora ya no me cabía duda. Me estaban siguiendo. Fui a la policía. No hice denuncia porque no tenía una amenaza clara. Según el agente, les mostré el video, el mensaje. Me dijeron que no podían hacer nada. Me recomendaron andar con cuidado y que si volvía a ver al sujeto, que les llamara. Nada más. Pero al día siguiente, en la noche, el coche no solo apareció. Estaba estacionado exactamente frente a la entrada del edificio, esta vez con la puerta del conductor entreabierta, como si me invitara a salir. No dormí, no comí, solo esperé a que se fuera. Pensé en irme a casa de un primo en Naucalpan, pero no quería llevar el problema conmigo. Llamé a mi mamá, le dije que me sentía enfermo, no quería que viniera a casa. Le dije que se quedara con la señora hasta el lunes. Ella no entendía nada, pero aceptó. No fui a clases. Me encerré con los cuchillos en la sala. A las 3 de la madrugada, el coche arrancó y se fue. Pero a las 6, cuando volví a mirar, estaba otra vez ahí. A las 8 de la mañana recibí una llamada de un número oculto. No respondí. Luego, un mensaje de voz. No decía palabras. Era solo el sonido de alguien respirando. Cambié mi número esa misma tarde. Pasaron 5 días sin señales. Volví a la escuela. Volví a dormir. Empecé a pensar que todo había sido un susto, un error, un loco más de esta ciudad rota. Hasta que, una noche, cerca de la medianoche, recibí una llamada del timbre del interfón. No esperaban paquetes. Nadie había tocado antes. Contesté. La voz dijo: «Ya sal, carnal. Ya no te puedes esconder toda la vida». No sé cómo, pero reconocí su voz. No grité. No contesté, solo colgué. Me quedé sentado en el piso de la cocina hasta que amaneció. 2 días después me mudé con mi mamá a casa de una tía en Iztapalapa. Dejamos el departamento, no lo rentamos, no lo vendimos, lo dejamos cerrado. Nadie volvió a ver al del coche, pero no puedo ir a CEU sin pensar que en cualquier esquina me lo voy a encontrar. No puedo subirme a un taxi sin mirar antes la cara del chofer. Y no hay noche que no me despierte sobresaltado pensando que está allá afuera, porque nunca supimos quién era ni qué quería, pero me lo dijo claro. Al rato platicamos, afuera, y yo todavía estoy esperando que ese rato llegue. Trabajo como ayudante de cocina en una fonda en la colonia San Rafael, cerca de la calzada México-Tacuba. Se llama Doña Clarita.
Y si alguna vez has pasado por el mercado San Cosme, seguro la has visto. Un local pequeño, con manteles de plástico rojo, sillas de metal medio chuecas y una vitrina de vidrio que siempre tiene 2 tortas de milanesa secándose bajo la lámpara. Tengo 26 años, y aunque este trabajo no es mi pasión, me ha dado lo suficiente para pagar el cuarto donde vivo y para ayudarle a mi mamá con algo de la renta allá en Iztapalapa. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es lo que pasó hace 4 semanas. Ese día, como todos, llegué a las 8 de la mañana. Clarita, la dueña, ya estaba con su delantal, refunfuñando mientras ponía a hervir los frijoles. Era jueves, lo recuerdo bien, porque tocaba caldo de pollo y arroz rojo. El día transcurrió sin novedad. Clientes de siempre, uno que otro repartidor de Didi Food, gente de las oficinas cercanas. Lo extraño empezó después de las 5 de la tarde, cuando el local ya estaba por cerrar. Solo quedaba una mesa ocupada. Un hombre que había llegado como a las 4 pidió una torta de pierna con chipotle y una coca bien fría. Se sentó en la mesa del rincón, la que está junto al refri de los postres. Desde que se sentó no cruzó palabra con nadie, ni siquiera con Clarita. Solo comía despacio, como si masticara cada pensamiento. No sé qué me hizo fijarme tanto en él. Tal vez el hecho de que no levantaba la mirada ni para ver qué pasaba a su alrededor. Era un hombre como de unos 50 años, moreno, con cabello muy corto y camisa blanca sin botones arriba. En la muñeca llevaba una pulsera roja con nudos. A las 6, Clarita me dijo que ya fuera recogiendo todo, que el día había terminado. Me puse a levantar las sillas vacías, a barrer bajo las mesas, pero el hombre seguía ahí, acabándose su coca, viendo el fondo del vaso como si fuera a encontrar algo. Clarita se le acercó, con esa voz entre seria y amable que tiene cuando quiere que un cliente se vaya sin decirle directamente que se largue. «Disculpe, ya vamos a cerrar». El tipo solo alzó la vista y dijo: «¿Me puedo quedar un ratito más?». Clarita, visiblemente incómoda, dudó unos segundos y asintió. Luego me miró como diciendo: «Haz como que limpias, pero quédate cerca». Así lo hice. Eran las 6:20 cuando de repente sacó una libreta de su mochila vieja y la puso sobre la mesa. Empezó a escribir con un bolígrafo azul. Nada raro. Hasta que noté que no dejaba de mirar hacia la entrada cada vez que escribía algo, como si estuviera esperando que alguien llegara a confirmar lo que él escribía. Pasaron unos minutos más. Cuando Clarita me dijo que iba a ir adelantando la cuenta del día en la cocina, me quedé solo con él. Yo estaba trapeando el área de los postres, a 2 metros de su mesa, cuando escuché que murmuraba algo. Creí que me hablaba, así que volteé. «Disculpe». Él levantó la mirada, y con la voz más neutra que he escuchado me dijo: «¿Tú crees que todos los que entran a un lugar como este tienen algo que esconder?». Me desconcertó la pregunta. No supe qué responder, así que me reí nervioso. «Pues, no sé. Yo sí, todos. Un lugar como este es perfecto para pasar desapercibido». Volvió la mirada a su libreta y siguió escribiendo. En ese momento sentí algo en el estómago. No miedo como tal, pero sí esa alerta que uno siente cuando algo está fuera de lugar. «¿Escribes un libro o qué?». Él sonrió levemente, pero no respondió. Cerró la libreta, la metió en la mochila y se quedó mirando hacia la calle, como si estuviera haciendo cuentas en la cabeza. Fue ahí cuando sacó una fotografía, blanco y negro. La miró durante varios segundos y luego la dejó en la mesa, boca abajo. No pude evitar el impulso. Cuando fue al baño, me acerqué, volteé la foto. Era una imagen vieja, claramente tomada con una cámara analógica. Mostraba una escena rara, una fonda, como la nuestra, con sillas metálicas y una ventana con cortina de flores. En el centro de la foto había un hombre de espaldas, con una mochila en el suelo y una libreta en la mano. El aire se me fue de los pulmones. Ese hombre en la foto llevaba la misma ropa que el que acababa de ir al baño. Volví a poner la foto como estaba y me alejé. Al volver del baño, él se dio cuenta de que la había visto. Lo supe por la forma en que me miró. «Ya la viste, ¿verdad?». No supe qué responder, solo asentí, aunque me sentía como si hubiera hecho algo indebido. «Esa foto fue tomada hace 20 años», dijo él con la voz calma. «Pero no fui yo quien la tomó, ni tampoco fui yo quien apareció en ella». Me miró fijo. «Lo que viste es lo que verás». Se levantó, dejó la coca vacía sobre la mesa y sin más palabra salió de la fonda.
Me quedé helado. Clarita salió en ese momento y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, lo más que pude. Ella me dijo que no me obsesionara, que la gente rara abunda. Esa noche, sin embargo, no dormí. Y al día siguiente, antes de que abriéramos, me acerqué a la mesa donde él se sentó. La fotografía seguía ahí, pero al voltearla esta vez, ya no era la misma imagen. Ahora la foto mostraba nuestra fonda, el mismo ángulo, pero en el centro de la foto yo estaba sentado. No había nadie más. Tenía la misma ropa que traía ese día, y la libreta estaba en mis manos. Me quedé pasmado. Clarita vio mi expresión y me quitó la foto de las manos. No dijo nada, solo me preguntó si quería el día libre. Asentí, salí de ahí y no he vuelto desde entonces. Ya han pasado 4 semanas, pero aún tengo esa foto. La he llevado a revelar, a escanear, incluso la llevé con un amigo que estudia fotografía. Todos coinciden, es real, no está editada, no hay forma lógica de que esa imagen exista. Pero ahí estoy yo, en la última mesa de la fonda, solo, mirando hacia la entrada, con una libreta en la mano, la misma que, desde hace días, he sentido ganas de comprar, de llenar, de escribir. No lo he hecho, no aún, pero cada noche que pasa, ese impulso crece más, y algo me dice, que cuando escriba esa primera línea, todo cambiará, para siempre. Vivo en un departamento de interés social en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Es un edificio viejo, de esos con pasillos angostos, paredes delgadas y vecinos que se saben todos los chismes pero no saludan. Vivo solo desde hace 2 años, cuando me mudé por trabajo. Nunca me han pasado cosas raras, y aunque la ciudad tiene su lado oscuro, aprendí a moverme con cuidado. Hasta hace poco, lo más aterrador que me había ocurrido era cruzarme con una patrulla sin placas. Trabajo desde casa como diseñador gráfico freelance, así que mis horarios son variables. Hay días que me acuesto a las 3 de la mañana y otros en los que me despierto a las 5 para entregar proyectos. Vivo con el teléfono pegado a la mano, como casi todos. Y fue justamente el teléfono el que empezó todo. Era un martes, lo recuerdo bien porque ese día entregué una campaña de redes sociales que me había tenido desvelado todo el fin de semana. Por fin pude dormir un poco más relajado. Me acosté temprano, como a las 10:30. Dejé el celular en el buró, en silencio. Desperté a la 1 con el zumbido del teléfono. Me molestó porque, sinceramente, ya nadie llama de madrugada. Pensé que algo le había pasado a mi mamá o a mi hermana. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Bueno», pregunté, con la voz todavía espesa por el sueño. Silencio. Estaba a punto de colgar cuando escuché una voz masculina, muy clara, muy directa. «Estás acostado, boca arriba, viendo hacia la pared. No te muevas». Me congelé. Lo primero que pensé fue que era una broma muy enferma, pero lo que dijo era cierto. Estaba exactamente así, con el brazo izquierdo bajo la cabeza, viendo hacia la pared de mi cuarto, donde tengo un viejo calendario de mecánico con los días tachados. «¿Quién eres?», pregunté, con el corazón empezando a acelerarse. Clic. Colgaron. Encendí la luz. Revisé el departamento completo. Nada fuera de lo normal. Todas las ventanas cerradas, la puerta con doble candado, el pestillo cruzado. Pensé en marcar de regreso, pero el número era privado. Me lavé la cara, me serví un vaso con agua y traté de calmarme. Me convencí de que era una coincidencia, alguien aburrido, un bromista. Volví a la cama. Al día siguiente me sentía raro, no me concentraba. Cada sonido me ponía tenso. El carrito del afilador, los pasos del vecino de arriba, el sonido de la regadera de mi vecina. Pero logré trabajar. La noche siguiente pasó de nuevo, casi a la misma hora. Otra llamada, otro número desconocido. Contesté, esta vez con rabia. «¿Qué chingados quieres?». La voz, pausada, tranquila, sin prisa. «Estás sentado en la mesa, tienes una taza azul en la mano, no bebas, está fría». Solté la taza, me levanté como si me hubiera quemado. Me acerqué a la ventana y cerré las persianas de golpe. Encendí todas las luces. El miedo ya se me había instalado en la nuca. No era broma. Alguien me estaba mirando. Llamé a un amigo que vive en la Narvarte. Le pedí quedarme esa noche con él. No le conté todo, solo que me sentía incómodo, paranoico. Me dijo que sí, que fuera. Me llevé mi mochila con la laptop y me quedé allá 3 días. No pasó nada, ninguna llamada, ni un mensaje.
Cuando volví al departamento me sentía tonto, hasta aliviado. Pensé que ya había pasado, que tal vez había sido alguien que marcó por error, una broma local, el clásico psicópata sin nada que hacer. Pasaron 2 semanas, ninguna llamada, hasta que regresó. Eran casi las 2 de la mañana. Estaba en la cocina, comiéndome un pan dulce. Ni siquiera escuché el timbre del teléfono. Vi la pantalla encenderse. Número desconocido. Contesté con la voz firme, más por nervio que por valentía. ¿Qué quieres? La voz no respondió de inmediato. Luego, muy bajo, muy claro. Vas a dejar migas en el suelo, no seas puerco. Colgué. Ya no quería saber más, pero no podía ignorar lo evidente. Me estaban mirando. Alguien me estaba observando desde algún lugar. Llamé a la policía. Vinieron 2 patrulleros. Revisaron el edificio. No encontraron nada. Me dijeron que tal vez era una broma, que cambiara de número. Uno de ellos me preguntó si había tenido problemas con alguien. Dije que no. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. No soy violento, ni valiente, pero algo en mí me decía que lo peor estaba por venir. Y no me equivoqué. Las llamadas continuaron, siempre de madrugada, siempre diciendo lo que estaba haciendo en ese instante. Si estaba en el baño, si me estaba rascando la cabeza, si estaba viendo un video en YouTube. Un día me dijeron, deja de ponerte los audífonos, no vas a escuchar cuando entre. Lo peor fue eso, no saber desde dónde me observaban. Cambié de número, compré cortinas gruesas, puse cinta en la cámara del celular, de la laptop, hasta del microondas. Nada funcionó. Una noche, la llamada llegó como siempre, pero la voz esta vez susurró algo distinto. ¿Te molesta el sonido del pasillo? Ya se escuchan mis pasos, ¿verdad? Y entonces los escuché. Pasos. Al principio pensé que venían del vecino, pero no. Eran lentos, uno tras otro. Del lado izquierdo del pasillo, el que lleva a mi puerta. Tomé el cuchillo. Me quedé inmóvil. No me atreví a respirar. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Me acerqué en puntas. Pegué el oído. Silencio. Pero podía sentirlo. Alguien estaba ahí. No quise mirar por la mirilla. No sé por qué. Sentía que si lo hacía, todo se rompería. Y entonces el teléfono vibró otra vez. Lo tomé. Mensaje nuevo, sin remitente. No abras. Ya me voy. Pero voy a volver. No dormí. No dormí al día siguiente, ni la siguiente semana. Empecé a notar cosas raras, huellas leves en el polvo del alféizar, marcas en la pintura de la puerta, el sonido de la chapa girando suavemente en la madrugada. Fui a Telcel, cambié de chip, de plan, compré otro teléfono, vendí el viejo, instalé cámaras de seguridad. Un cerrajero cambió todo el sistema de mi puerta, nada cambió. Las llamadas regresaron al nuevo número. Una noche, la voz simplemente dijo, estás temblando, y lo estaba. Después de casi un mes de terror, ya no me quedaba cabeza para pensar. Era como si mi departamento fuera un escenario, y yo, el actor involuntario de un espectáculo que no entendía. Hasta que una noche, recibí la última llamada. Fue más temprano, 10:47. Contesté. La voz ya no sonaba tranquila, sonaba molesta. Tuviste visitas hoy, me hiciste esperar, pero no importa, ya entré, y en ese instante, se fue la luz. Todo, negro. Escuché la puerta del baño cerrarse. Corrí afuera, descalzo, bajé los 3 pisos como loco. Grité por ayuda. Algunos vecinos salieron. Llamamos a la policía. Revisaron todo. No había nadie. Pero el pestillo del baño estaba puesto. Por dentro, tuvieron que desmontar la puerta. El baño estaba vacío. Pero había algo en el espejo, con plumón rojo, escrito, qué feo se ve el miedo en tu cara. Desde esa noche, no volví al departamento. Me fui con mi hermana mientras conseguía otro lugar. Nunca volví a recibir llamadas. Pero todavía, a veces me despierto a las 2 de la mañana y me parece escuchar pasos lentos en el pasillo. Me llamo Ernesto y soy taxista desde hace más de 15 años. Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay menos tráfico, los clientes son menos exigentes y, con suerte, hasta te sale algún viaje largo que deja buena ganancia. Pero esa madrugada, todo lo que podía salir mal, salió mal. Y peor. Había dejado a una pasajera en Culhuacán, cerca de las vías del tren ligero, y tomé periférico para cruzar rumbo a Tláhuac, por avenida Taxqueña. Pensé en cortar por la carretera vieja a San Francisco Tlaltenco, una ruta menos iluminada pero mucho más rápida. Tenía el tanque medio lleno, música tranquila de fondo y un cigarro recién encendido. Iba solo,
con la ventana entreabierta, dejando que el aire fresco me limpiara un poco la cabeza. Eran, según mi reloj, las 2:17 de la madrugada. Lo recuerdo bien porque siempre reviso la hora al entrar a esa zona. Es costumbre, no porque me dé miedo, sino porque uno aprende a estar alerta. No hay alumbrado público en varios tramos y más de un colega ha contado que se les han subido falsos pasajeros o les han querido cerrar el paso. Nunca me había tocado a mí. Hasta esa noche. Todo empezó con las luces. Primero, vi unos faros que se encendían a lo lejos en el retrovisor. Pensé que era una moto, pero no. Era un coche, algo viejo, probablemente un Tsuru o un Pointer por cómo se recortaban las luces contra el asfalto. Iba a buena distancia, no parecía sospechoso. Seguí manejando, pero un par de minutos después noté que las luces se acercaban más y más. Me cambié de carril. El coche detrás hizo lo mismo. Frené un poco para dejar que me rebasara. El coche frenó también. Me empecé a inquietar. Di vuelta a la derecha, por una calle que conecta con la colonia Zapotitla. Un callejón angosto, sin salida directa. El coche dio la vuelta conmigo. No toqué el freno. No quería mostrar que estaba nervioso. Aceleré, giré a la izquierda por otra calle estrecha, sin nombres visibles, y volví a tomar la ruta hacia Tláhuac. El coche seguía detrás. Ahí supe que no era coincidencia. Y no era paranoia. Lo he visto muchas veces. Coches que te siguen para medirte, para ver si vas solo, si traes pasaje, si vale la pena robarte o si mejor te dejan en paz. Pero lo que me estaba pasando no era normal. Este coche no se ponía a la par, no me tocaba el claxon, no encendía luces intermitentes. Solo seguía detrás, sin acercarse más, sin alejarse. Como si quisiera que yo supiera que estaba ahí, sin necesidad de hacer nada más. Pasaron 5 minutos así. Me metí por callejones, avenidas pequeñas, rodeé completamente la colonia y terminé regresando a Avenida Tláhuac. El coche, siempre detrás. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía saldo. Busqué una patrulla, pero la zona estaba muerta. Ni una sola patrulla, ni un solo coche más en la calle. Solo él y yo, como si la ciudad se hubiera congelado. Intenté despistarlo entrando a un Oxxo. Me estacioné justo frente a la puerta. Apagué el motor. Me bajé. Fingí revisar una llanta. El coche pasó lento. Lo vi bien. Era un Tsuru blanco, placas de la Ciudad de México, polarizado. El conductor llevaba gorra. No vi su rostro. En lugar de seguir derecho, dio la vuelta y se estacionó a media cuadra, justo donde la luz del poste no alcanzaba. Ahí se quedó. Apagué el cigarro. Entré al Oxxo. El cajero, un joven delgado, me vio raro. ¿Todo bien, jefe?, me preguntó. ¿Puedes llamar a una patrulla?, le dije en voz baja. Creo que me vienen siguiendo. El tipo se tensó. No me dijo nada. Solo levantó el teléfono, pero no marcó. No hay línea, me dijo después de un rato. Desde hace días. Me quedé parado en el pasillo de los refrescos, sin saber qué hacer. No podía quedarme ahí toda la noche. Si salía, era vulnerable. Si lo enfrentaba, no sabía cuántos venían con él. Entonces, tomé una decisión. Salí. Caminé directo a mi taxi. Lo encendí. Y, sin voltear, avancé por la lateral de Avenida Tláhuac. Como lo esperaba, el Tsuru encendió sus luces y arrancó detrás de mí. Esta vez, más rápido. Lo que siguió fueron 20 minutos de persecución silenciosa. No hubo choques, no hubo amenazas. Solo esa distancia constante, esa presión invisible que te hace sentir como si te estuvieran soplando en la nuca. Di vueltas innecesarias. Entré a colonias donde jamás había estado. Me metí a calles empedradas, pasé por campos de fútbol vacíos, por tianguis desmontados, pero él siempre reaparecía. No importaba cuántas vueltas diera, siempre estaba detrás. Ya no quería despistarlo. Quería llegar a un lugar con gente. Pasé por una base de taxis en la colonia Nopalera y grité por la ventana. ¡Ayuda! ¡Me vienen siguiendo! 2 taxistas se levantaron de sus banquitos. Uno sacó el celular, el otro caminó hacia mí. El Tsuru se detuvo a una cuadra, luego retrocedió y desapareció. Me bajé, temblando, no por frío, por furia, por miedo, por impotencia. ¿Lo viste?, les dije. Me venía siguiendo desde Culhuacán. No sé qué quería. Los taxistas intercambiaron una mirada. ¿Un Tsuru blanco?, preguntó uno. Asentí. Hace días que nos lo han reportado. No roba, no baja a nadie, solo sigue. A veces desaparece por una semana. Luego vuelve,
siempre en la madrugada. ¿Y nadie lo ha detenido? ¿Cómo? Nunca se pone agresivo, nunca hay pruebas, solo te sigue. Y cuando lo enfrentas, desaparece, como hoy. Les agradecí por su ayuda. Me ofrecieron quedarme ahí, pero ya estaba cansado. Solo quería regresar a casa. Tomé periférico de vuelta, por el lado opuesto. Llegué a mi departamento pasadas las 3:30. Dormí mal, despertando cada rato, pensando que quizá me había quedado paranoico. Pero al día siguiente, mientras lavaba el coche, noté algo que no había visto antes. En el cristal trasero, justo al centro, había una marca de palma. No era mía, no era reciente, y no estaba sucia, estaba limpia, como si alguien la hubiera dejado al apoyar la mano sobre el vidrio empañado. Esa noche entendí algo. No todos los que te siguen quieren robarte, algunos solo quieren que sepas que pueden hacerlo, y que si quisieran, podrían hacer mucho más. La madrugada había caído sin que me diera cuenta. Yo iba manejando por la carretera México-Cuernavaca, de regreso a casa después de un evento familiar en Tepoztlán. Eran como las 2 de la mañana. No tomé la autopista, porque me confié, quise ahorrarme el peaje y me metí por una ruta más vieja, una de esas que pasan por pequeños pueblos, con tramos solitarios y oscuros. La verdad, no era la primera vez que lo hacía, pero esa noche, algo no estaba bien. Llevaba las ventanas arriba y el aire acondicionado apagado. La música del estéreo se había vuelto ruido de fondo mientras me concentraba en el camino. La mayoría de las casas que alcanzaba a ver por la carretera estaban apagadas, dormidas, como si el mundo entero se hubiera detenido. No venía ni un solo coche en sentido contrario. Yo iba solo, con el tanque medio lleno y el estómago ya pidiendo tregua. Fue entonces cuando, justo después de una curva cerrada, vi unas luces más adelante. Un par de conos naranjas iluminados, unas torretas girando lentamente y un par de siluetas moviéndose frente a un retén improvisado. Frené de golpe por instinto, más por sorpresa que por obligación, y avancé lentamente. Un letrero pintado en una manta blanca colgaba entre dos árboles. Revisión militar, deténgase. No era el típico filtro que uno ve en la carretera con camionetas blindadas y militares bien armados. Número. Esto parecía montado con prisas. Me orillé a la derecha, puse las intermitentes y bajé la ventana apenas un poco. Uno de los tipos se acercó. Tenía el rostro cubierto con un pasamontañas verde y un uniforme verde olivo sin ninguna insignia visible. Me pidió con voz firme que apagara el coche. Lo hice. Entonces me pidió mi identificación y tarjeta de circulación. Cuando alargué la mano para sacar la cartera, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Él llevaba tenis blancos, de esos baratos, sin marca, que claramente no combinaban con un uniforme militar. Bajé la mirada y vi que otro de los que estaba más atrás también llevaba unos Converse negros, con las agujetas desamarradas. Y eso no fue todo. Ninguno traía nombre en el pecho, ninguno tenía placas visibles ni nada que indicara que eran soldados reales. Nada. Mi respiración cambió. Empecé a sentir cómo me temblaban los dedos al entregar mis papeles. El tipo los tomó sin mirarme. Caminó hacia atrás, pero no hacia ningún vehículo oficial, solo hacia una mesa plegable con un par de lámparas encima. Allí, otro tipo, también sin insignias, también con tenis, anotaba algo en una libreta. Por un momento, pensé en bajarme, pero mi instinto me gritaba que ni se me ocurriera. El tipo que me atendía regresó y me preguntó a dónde iba y de dónde venía. Le respondí con voz tranquila, tratando de parecer normal. Voy a la colonia Portales, vengo de una comida familiar en Tepoztlán, dije, manteniendo la vista al frente. ¿Llevas algo de valor?, me preguntó. Solo mis cosas personales, contesté, bajando ligeramente la voz. Él me miró fijamente. Sentí sus ojos detrás del pasamontañas. Luego hizo una seña hacia uno de sus compañeros, un tipo más alto con gorra negra y chamarra encima del uniforme. Se acercó al coche y me pidió que bajara. No lo hice. ¿Cuál es el motivo de la revisión?, pregunté, con la voz más seca de lo que esperaba. El primero levantó la mano como si me pidiera calma. Es rutina, solo queremos revisar el maletero. Eso no sonaba a protocolo, y menos en una zona donde el ejército ni siquiera patrulla regularmente. Además, no tenían vehículos militares, ni patrullas, nada más una camioneta blanca, sin logotipos, estacionada unos metros atrás.
Entonces lo noté. Del otro lado de la carretera, en una pequeña zanja entre los árboles, había una silueta. Estaba agachado, como si estuviera escondiéndose o apuntando. No me atreví a girar la cabeza de golpe, solo moví los ojos. Otro más estaba oculto entre los matorrales. Sentí el sudor en la espalda, pegándome la camisa. Eso no era una revisión, era una emboscada. Mejor abra la cajuela, joven, no queremos problemas, dijo el alto. Tragué saliva, mi mente iba a 1000 por hora. Claro, dije, déjeme apagar bien el coche. Volví la vista al tablero, pero en lugar de apagarlo, puse la palanca en reversa lentamente, sin pisar aún el acelerador. Al mismo tiempo, bajé más el vidrio, como si fuera a salir. Los dos tipos se acercaron a los costados, el de la izquierda ya con la mano sobre la puerta. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo en reversa. El coche dio un brinco hacia atrás. Sentí como las llantas traseras pasaban sobre algo, un cono, tal vez, mientras uno de los tipos gritaba algo ininteligible. Giré el volante con fuerza, metí primera y salí disparado hacia el carril contrario, esquivando la camioneta blanca que ahora se movía hacia mí. Pude ver que uno de los sujetos sacó un arma, pero no dispararon. Tal vez no querían hacer ruido, o tal vez no esperaban que alguien se les escapara así. Conduje como loco durante al menos 10 minutos. No me detuve, no vi el GPS, no pensé. Solo seguí adelante, por caminos que no conocía, pasando por curvas cerradas, baches profundos y brechas de terracería. Finalmente, llegué a una gasolinera cerrada. Me orillé detrás de un camión y apagué el motor. Respiraba agitado, con el corazón retumbando en los oídos. Mis manos temblaban al marcar al 066. Reporté lo que acababa de pasar. Me pidieron ubicación, datos, descripción. No esperé a que llegara nadie, no quise quedarme allí. Regresé al coche y conduje hasta entrar por fin a una avenida conocida, ya dentro de la ciudad. Cuando llegué a casa, eran casi las 4 de la mañana. Me encerré, revisé todo, las cámaras de seguridad, las cerraduras, las ventanas. Esa noche no dormí. Al día siguiente, fui a la fiscalía a levantar una denuncia formal. Pero ahí, lo más inquietante fue lo que me dijo el agente que me atendió. ¿A qué altura fue eso? Pasando Tres Marías, rumbo a la Jusco, como 10 minutos antes de llegar a San Miguel Topilejo. El tipo bajó la mirada. Ya van como 5 reportes así este mes, todos en la misma zona. Algunos no tuvieron tanta suerte. Lo miré fijamente. Él negó con la cabeza, resignado. No son soldados, pero ya lo sabías, ¿verdad? Asentí sin decir nada. No quise saber más. Desde esa noche, cada vez que veo un retén, aunque sea legal, me dan ganas de dar la vuelta. Porque ahora sé que en algunas carreteras, los que usan uniforme no siempre son quienes dicen ser, y los que no llevan botas, son los que deberías temer más.